Qué gusto de verdad que tener aquí a tanta gente. Bienvenidos, siguen entrando. Este, bueno, en lo que van entrando me presento para los que no me conocen. Yo soy Luis Huitrón, soy doctor en Historia del Arte, maestro en Curaduría, Historia del Arte también, maestro en Estudios Judaicos, licenciado en Historia y técnico en Restauración. Y hago unas bulemas bien buenas, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y bueno, yo soy especialista en arte, en la historia del arte. Y en algún momento, cuando egresé del programa de maestría en estudios judaicos dentro de la Universidad Hebraica, pues empecé a trabajar con el apoyo de Danny Feinstein en esta parte que es un nicho que la universidad tocaba de manera satelital, que es el arte judío tal cual, ¿no? Y que no había como un programa y entonces nos pusimos a trabajar en esto y bueno, salió este curso de arte judío en la historia del devenir del pueblo judío, ¿no? Y bueno, pues estamos por iniciar el módulo 2 que se encarga de la Edad Media y del Renacimiento y del manierismo. Ahorita lo voy a explicar. Les tengo una presentación que les voy a hacer de una manera muy breve, entre 40 a 45 minutos y luego abrimos a discusión o a preguntas, ¿ok? Y bueno, les voy a enseñar de qué va justamente este curso. Aquí tenemos la presentación y bueno, comenzamos. Aquí tenemos el chat abierto, ok, aquí lo tengo yo. Puedo ver sus preguntas en tiempo y en forma, así que no se preocupen, tengo dos monitores, entonces uno lo estoy viendo ustedes y en otro está la presentación, así que ustedes escriban lo que gusten y vamos respondiendo. Y si en algún momento prefieren abrir a la discusión, pues vamos a dejar estos 15 minutos finales para que, bueno, pues platiquemos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, comencemos, ¿no? En esta plática introductoria. La idea de este webinar es justamente tratar de generar una conciencia del arte judío y además una metodología de estudio del arte judío, porque la verdad es que hemos hablado de, bueno, oímos en el ámbito académico o en los museos de arte cristiano y también del arte musulmán. Oímos arte chino y también arte precolombino. Y entonces, ¿cuál es la razón de que existan estas terminologías? Bueno, pues porque ha habido especialistas que se han dedicado a entender el devenir de la cultura de un pueblo y entonces a establecer características muy puntuales, ¿ok? Muy puntuales y muy identificables a lo largo del arte. Y así nacen los títulos de arte islámico, arte judío, arte cristiano y demás, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la característica particular que tiene el arte judío? Bueno, el arte judío tiene una característica que no lo tiene el arte cristiano ni el arte musulmán y es la extensión del tiempo que ha existido la cultura judía, el judaísmo como religión. Y entonces a lo largo de varios miles de años, ¿sí? El judaísmo ha ido absorbiendo una serie de características y las ha ido transformando. Por esa razón también es muy interesante echarse un clavado en este mundo de lo que conocemos como arte judío y ver qué tanto es una creación propia y qué tanto es un proceso de adaptación y de reintegración de ideas, ¿no? Que es algo que sucede todo el tiempo en la humanidad, ¿ok? Entonces, bueno, esta es como la idea del webinar. Así es el objetivo principal. Si hiciéramos un listado de objetivos principales, ese sería identificar las características del arte judío. Segundo objetivo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de 14 sesiones que dura el webinar es, ok, ¿cuáles son entonces estas características a lo largo del tiempo? Y por eso hemos decidido acotar este módulo que va desde la Edad Media hasta lo que se conoce como la Ilustración. ¿Ok? Es decir, vamos a comenzar aproximadamente entre el siglo 8 y 9 de la era común y nos vamos a ir avanzando 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y parte del 17, ¿ok? Y ahí vamos a entender cuáles son las características artísticas y culturales. Segunda característica que tiene el pueblo judío, que sí lo tienen otros pueblos, pero es difícil de encontrar, la extensión geográfica y territorial que abarcan las diferentes comunidades. Esto pone a girar a muchísimos investigadores porque no podemos hablar de un arte judío
sino podemos hablar de manifestaciones o diferencias de los artes judíos. No es lo mismo el arte judío medieval que se irá desarrollando en el norte de Europa, lo que dentro de la historia y el argot del judaísmo se conoce como Ashkenazí, el mundo germánico del norte, que el mundo sefaradí, es decir, el término para definir a las comunidades judías que están en la península ibérica durante el periodo medieval. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque son realidades diferentes y el arte, recuérdenlo siempre, ¿eh? El arte, recuerden esto que es muy importante, el arte reacciona, es una consecuencia del elemento cultural. ¿Sí? No se genera arte y luego la cultura deviene del arte. No, la cultura, ¿a qué me refiero con cultura? Política, sociedad, religión, obviamente, liturgia, es decir, cómo llevamos la religión, problemas sociales, problemas bélicos. Todo eso me va a generar un arte. Claro, es como si imaginamos una licuadora y vamos metiendo todo esto, sí, lo metemos dentro, además le ponemos historia oral, tradición y todo eso, ¡fum!, genera arte, ¿no? Entonces, podemos hablar de los artes de las comunidades judías, ¿no? Y en este módulo vamos a analizar el arte ashkenazí concerniente a el mundo europeo del norte y europeo del este, el arte sefaradí concerniente a, primero, en la península ibérica y posteriormente Imperio Otomano, Holanda, incluso la Nueva España, América, ¿ok? Y número 3, el arte mizrahi o el arte judío desarrollado en la zona de los países árabes, ¿ok? Que hoy denominamos árabes. Entonces, esos es como los objetivos que vamos a ir rastreando, ¿no? A lo largo de... Y bueno, pues comencemos entonces con esta idea. Vamos a empezar primero con la Edad Media. Las primeras sesiones nos vamos a meter en un tema muy interesante, bastante escabroso sobre si existe la Edad Media o no existe la Edad Media, ¿ok? Va a ser bastante divertido la metodología de la clase, que se las explico a continuación. Cada sesión la vamos a, más bien, cada tema lo vamos a dividir en bloques, ¿ok? Este módulo pretende abarcar 4 bloques. El bloque de la Edad Media, el bloque del mundo islámico, el bloque del Renacimiento y el bloque del arte flamenco. Por arte flamenco entendemos el norte de Europa, Flandes, que ustedes me van a decir, bueno, ¿y ahí qué tiene que ver? Es muy importante, porque en ese contexto de arte flamenco se desarrollan personas, ahí nomás como un Bosco, o como un Matías Grunwald, o como un Alberto Durero. Pero no solamente es importante esa zona por el arte, como Bosco, Durero, Grunwald, Martín de Vos, Peter de Campener y demás, sino que además en ese contexto del mundo flamenco se da el surgimiento de la primera comunidad judía autónoma en Europa. Autónoma entiéndase por libre, ¿sí? Y libre religiosa y autónoma en sus usos y costumbres, sin necesidad de estar aplastada por un gobierno cristiano. Me refiero a la comunidad de Ámsterdam, en donde se construyó la famosísima Gran Sinagoga de Ámsterdam, o como se decía en la comunidad de ese momento, la snoga. Snoga, palabra portuguesa para definir sinagoga. Entonces, obviamente es un elemento necesario tocar la comunidad, el mundo flamenco y la comunidad de Ámsterdam. Entonces, 4 bloques: Edad Media, mundo islámico, Renacimiento y el arte flamenco. Ahora, en esos 4 bloques siempre vamos a tener una clase inicial. Los 4 bloques conforman estas 14 sesiones dentro de todo el módulo. Cuando vemos Edad Media, nos vamos a tener una clase inicial para que yo les enseñe a ustedes el arte general de la Edad Media. Es decir, es como si fueran 2 cursos en uno, ¿sí me explicó? Por un lado, vamos a ver el arte cristiano medieval, el arte musulmán, el arte cristiano del Renacimiento y el arte cristiano católico y cristiano protestante del mundo flamenco. Esto para entender las coordenadas básicas, porque no podemos abordar el arte judío del Renacimiento si no estudiamos anteriormente a Leonardo, a Miguel Ángel, a Rafael, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tienen que ver, es parte del contexto histórico. Entonces,
Cada uno de estos 4 bloques, que yo se los voy a ir anunciando conforme vayamos en la narrativa de las sesiones, pues vamos a entender y vamos a estudiar arte gótico, arte renacentista, arte islámico y arte flamenco. Posteriormente, las clases subsecuentes a esta primera sesiones van a ser ahora sí sesiones en las cuales vamos a poder entender, ¿no?, cuáles son las influencias del arte gótico en el arte judío, del arte islámico en el arte judío, del arte renacentista en el arte judío y en el arte flamenco en el arte judío. Es decir, vamos a ir siempre desarrollándonos en una metodología que a mí en lo particular me gusta mucho, que es ir de lo general a lo particular. ¿Ok? Y entonces iremos viendo zonas geográficas. Analizaremos el arte judío, ashkenazí, de la Germania, o de la Lombardía, o de Francia, por ejemplo. Analizaremos el arte musulmán, la influencia del arte musulmán en las comunidades sefarditas de el mundo español, o también del Imperio Otomano, por supuesto. Analizaremos el arte, la literatura, la música, la influencia del arte renacentista en la arquitectura, en la música, en la literatura de los judíos del Renacimiento en Italia, porque es una parte muy importante, y terminaremos analizando la situación del arte judío dentro de Flandes, con la Gran Snoga de Ámsterdam y todo el bagaje cultural que tuvo esta comunidad, con grandes exponentes artísticos, culturales y filosóficos como el gran escritor e historiador Menashe ben Israel, o como por ejemplo la Gran Sinagoga de Ámsterdam, o como por ejemplo a la cuestión religiosa el rabino Fonseca o el rabino Aboad, que fueron los que migraron a fundar las colonias holandesas judías en el Caribe y en Nueva Ámsterdam o en Nueva York, que ya muchos de ustedes lo saben, y terminaremos viendo, figuras también como Baruch Spinoza, ¿no?, que se generan dentro de esta misma comunidad del mundo flamenco. ¿Okay? Entonces, así es lo que vamos a analizar. Comenzaremos entonces, ¿sí?, con esta situación del contexto histórico de la Edad Media. Analizaremos cómo era la cuestión de los gremios, importantísimo, porque la Edad Media se sostuvo desde el aspecto artístico en los gremios. Los gremios eran estas organizaciones familiares, la mayoría, que hacían un oficio. Los oficios eran labores manuales, ¿sí? Oficios como talabartero, peletero, herrero, carnicero, amanuense, o sea, escribano, pintor, iluminado, no es que fuera una persona con mucha luz, sino que iluminaba, iluminaba, coloreaba los manuscritos, arquitecto, por supuesto, que no se decía arquitecto, se decía constructor, es más el término arabesco albañil, y en francés la palabra tan famosa masón, como constructor, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo cómo se organizaban estos gremios. Estos gremios permitieron la especialización de los trabajos manuales. Imagínense, se los voy a poner de otra manera. Si ustedes se dedican a hacer 1000 años, durante 1000 años, ollitas, pues van a volverse los mejores expertos en hacer ollitas. ¿Por qué? Porque solamente se han dedicado durante 1000 años a hacer ollitas. Entonces, a lo largo del saber y la oralidad familiar, se van a ir pasando estos gremios de generación en generación, el saber entre pintores, aquí los ven en esta imagen de la Edad Media, escultores, escribanos, músicos, organilleros, hay de todo. Hay de todo. Es impresionante el nivel de especialización que van a tener estos gremios a lo largo de la Edad Media. Ahora, esto rebota mucho en la cuestión del mundo judío. Nos vamos a meter en la situación de por qué los judíos no podían tener gremios. Sí, les adelanto un poco que era por una cuestión teológica. Cada uno de los gremios tenía una organización religiosa que se llamaba cofradías. Por lo tanto, al ser miembro de un gremio, eras automáticamente miembro de una cofradía, una organización religiosa. Estas organizaciones religiosas servían para mantener las iglesias, las catedrales y para mantener la fe cristiana dentro de los pueblos. Por lo tanto, esto significa que para ser parte de un gremio necesitabas estar bautizado.
¿Qué pasa con la población judía que no está bautizada, que no se va a bautizar, pero que son importantes en el labor del día a día a lo largo de la sociedad? Bueno, pues ahí tenemos un gran problema que vamos a analizar. Y la respuesta es diferencial. Los reyes germanos, ¿sí? A partir de las legislaciones de un Carlomagno en el siglo octavo, noveno, pues bueno, van a definir qué cosas sí pueden hacer los judíos y qué cosas no. Los reyes hispanos van a tener otras legislaciones y consideraciones diferentes. Por lo tanto, tenemos un desarrollo diferencial en Europa. No son las mismas normas aplicativas para las mismas comunidades judías. Esto permitirá que durante la Edad Media en Germania, en la zona de Alemania, Lituania, Polonia, los judíos estén muy minimizados, casi no tengan una acción de trabajo gremial. Y pues bueno, eso implicará que estas comunidades mayoritariamente serán esclavizadas, ¿sí? O serán tomadas como objetos. Recordemos, así simplemente nada más para mostrar un ejemplo, las legislaciones que Carlomagno establece con las juderías. Y parafraseo la legislación: los judíos son míos y de mi propiedad. O sea, son míos y de mi propiedad, no son una persona, no son un ciudadano, son objetos, elementos, propiedades que el rey o la reina pueden disponer. Esto está sucediendo en la Alemania medieval. Mientras que en la España medieval, los judíos se vuelven grandes comerciantes y los reyes empiezan a valerse del dinero de los judíos. No todas las familias judías son ricas y millonarias. Esto es un mito que hay que romper. La minoría de las familias judías en España eran las poderosas, la minoría, y la minoría muy minoría, ¿eh? Pero esas familias que se acuñará el término judíos de corte en la España sefaradí, estas familias van a poder desarrollar relaciones que hoy le llamaremos relaciones públicas, con los reyes, con los sacerdotes, con los gobernantes en general. Y entonces en Sefarad, en España, los judíos van a alcanzar un nivel de desarrollo cultural, económico y social que no tienen en Alemania porque no son las mismas realidades, ¿ok? Y en el mundo islámico ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, mientras el saber se desarrolla y se detona a lo largo de toda esta situación, ¿no? En Europa, pues vamos a ir viendo cómo el saber gótico de la matemática, de la cuestión de la arquitectura, va a influenciar, ¿sí? Primero, como les decía, vamos a estudiar las catedrales. Y estas catedrales con la geometría sagrada, muchísima de esa geometría sagrada viene de el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Ahí les voy un chismecito muy interesante. Varios de los frailes constructores de las catedrales a lo largo de la Edad Media basaron sus proyectos arquitectónicos en las medidas del Betamikdash. Entonces, ¿dónde encontramos las medidas del Templo de Salomón? En el libro de Crónicas y de Reyes. Por esa razón, la Catedral de Notre Dame, la Catedral de Bavois, la Catedral de Amiens, la Catedral de Colonia, son catedrales que, según los arquitectos, según sus constructores masones, están basadas con y en las medidas del Templo de Salomón. ¿Por qué? Porque se buscaba un aspecto místico del espacio sagrado. Obviamente nos vamos a meter a explicar qué es una catedral, cuáles son las características que debe tener una catedral, ¿no? Y cómo se construye una catedral. Ahí es mi mero mole. Yo me especializo en la historia material y constructiva, tanto de pintura como de escultura y de arquitectura. No solamente vamos a ver el aspecto de la historia y la estética, de mira qué bonito está, sí, lo vamos a ver, vamos a decir todos, mira qué bonito está. Pero también les voy a enseñar cómo se hacían las cosas, cómo se hacían los vitrales, cómo se hacían los cortes del sillar, de la roca, el fabuloso sistema de estereotomía medieval, que es una maravilla, y de eso lo vamos a bajar también a las pinturas, a los manuscritos, porque no podemos entender de manera profunda una Agadá de Pesaj, por ejemplo, de la Edad Media, si además de la parte histórica, simbólica, iconográfica y estética, no entendemos cuáles son los materiales que la componen físicamente. ¿Ok? Abordaremos de dónde sacaban los colorantes de origen natural,
los pigmentos de origen mineral, ¿ok? Y entonces vamos a ir viendo cómo se hacía un pergamino y obviamente cómo se hacía un pergamino kosher, ¿no? De qué animales, cómo, quiénes eran los escribanos, los amanuenses, ¿sí? Que iban construyendo todo esto. Entonces, analizaremos todo el arte medieval en diferentes niveles. Y obviamente, como bien lo dice mi querido Danny Feinstein, que el judaísmo no se da en la luna, pues todas estas características arquitectónicas y estéticas van a influenciar no solamente a lo largo y ancho del mundo cristiano, sino también a lo largo y ancho del mundo judío sefaradí ashkenazí. Particularmente analizaremos cuáles son las intervenciones o las influencias de este arte medieval, que hoy le llamamos arte medieval. Y también les voy a contar que porque ya no estaba correctamente dicho, bien dicho, decir arte gótico. ¿Ok? Esto es un término del cual ustedes y yo aprendimos en la escuela. Lo escuchamos alguna vez, el arte gótico. Pero hoy, por ejemplo, en la academia ya no está bien visto decir gótico. No solamente por lo políticamente correcto, sino porque el arte gótico, el término gótico, viene de la palabra godo, que es un término peyorativo. Entonces, el hecho de cambiar estos términos peyorativos le da una nueva resignificación al periodo, según los historiadores y nuestros nervios, ¿eh? Claro está. Entonces, justamente vamos a ir viendo esto y las influencias, tanto en Germania, en el mundo de la Europa del Este, como obviamente en el mundo de Sefarad. Analizaremos ciertas juderías, veremos qué tenían estas juderías, dónde estaban las sinagogas, dónde estaban los panteones, las mikvayot, dónde estaban los mercados, dónde estaba todo esto. Y nos vamos a dar cuenta de la realidad de las diferentes juderías, que en lengua árabe se dice aljama, que en lengua ladina, judesmo o judío-español se dicen los cales, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo cómo es la influencia de esto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que vamos a clavar y analizarnos mucho. La antigua sinagoga de Erfurt en Alemania es uno de los ejemplos, ¿no? Hasta ahorita la sinagoga de Erfurt es una sinagoga que mantiene los elementos arquitectónicos del gótico. Este es un ejemplo de un edificio sinagogal en Erfurt, ¿sí? Una ciudad increíble, por cierto. Erfurt es una cosa de no creerse, tanto artística y culturalmente, ¿ok? Y por ejemplo, Erfurt es una sinagoga que está en una de las ciudades donde sucedió uno de los cambios más dramáticos de la historia de Europa y por lo tanto de la historia de Occidente, que es nada más y nada menos que el luteranismo. En Erfurt es donde surge Martín Lutero, ¿sí? Y su movimiento protestante, ¿ok? Samuel, por supuesto, sí, los que puedan, si quieran apagar sus cámaras para que mejore la transmisión, ¿ok? Lo pueden hacer, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, vamos a identificar que si el arco ojival o arco apuntado, y bueno, aquí tenemos un rosetón cortado estereotómicamente con una inspiración y una base cristiana de arte medieval y un rosetón, no grande, claro, no nos vamos a encontrar el arte, el rosetonzote gigante de Notre Dame, pero sí nos encontramos un rosetón pequeño en la antigua sinagoga de Erfurt, que está datada hacia el siglo XIII, el año 1270, ¿ok? Algunas partes del edificio han sido registradas hacia el siglo X, ¿ok? Y hay otra característica, esta sinagoga fue muchas cosas, entre ellas un salón de baile, ¿ok? Luego, terminando este bloque medieval, vamos a desarrollar una clase, ¿sí? Con los lineamientos básicos e indispensables para conocer el avance del Islam. Obviamente vamos a abandonar Europa y nos vamos a echar un clavado en el Medio Oriente. Les voy a contar qué cosas había anteriormente al Islam en la zona que hoy llamamos como islámica. Y vamos a ver con ojos críticos las raíces de lo que hoy llamamos arte islámico. Analizaremos el arte bizantino, el arte sasánida y el arte mongol.
y cómo estas tres formas, tres raíces, surgen y generan un nuevo arte que va a ser tomado por las tribus preislámicas romanas y por, obviamente, el movimiento sectario originalmente que hace Mohammed, Mahoma. Ahora bien, tras la muerte de Mahoma, comienza un proceso de divulgación del Islam. Esta última, considerada como última religión del libro, la última, la tercera y última religión del libro. Y bueno, vamos a ver qué influencias, ¿sí?, tiene el arte islámico. Claro que nos vamos a meter brevísimamente, solamente muy breve, en cuestiones de qué es el Islam, cuáles son los preceptos del Islam, cómo es el desarrollo del Islam, para la gente que no está más avesada, más centrada en estos temas, lo conozca. Y tratemos de empezar todos parejos, igual con el cristianismo, por supuesto. Esta es la idea, generar una uniformidad de conocimiento y de ahí construimos todos, ¿ok? Y bueno, a la muerte de Mahoma en el 632 comenzará el desarrollo de los califatos y obviamente del arte en dichos califatos. Nos clavaremos a ver qué es el califato omeya, cuáles de estos personajes importantes se sitúan en el califato omeya y qué características artísticas tiene el califato omeya. Hablaremos de los palacios omeyas, que son unas historias increíbles, de verdad, de no creerse. Palacios que sirven para usarse 2 o 3 veces nada más. Palacios hechos de azúcar. Palacios hechos de pasta de sésamo, que después se comían. O sea, podías construir tu palacio y luego te lo comes. Son unas cosas de verdad increíbles que uno no da crédito a este desarrollo del mundo islámico. Y obviamente, cómo adoptan el arco ojival del mundo medieval o el arco de medio punto del mundo romano o el arco plano o adintelado del mundo griego, porque a diferencia de lo que dice Mahoma, cito a Mahoma, antes del Islam no había nada, a diferencia de eso, la realidad histórica es diferente. Antes del Islam había todo, ¿ok? Había todo, no es que no hubiera nada, es que había todo, ¿no? Entonces vamos a analizar esto. Y conforme avancemos en nuestro estudio contextual del Islam, bueno, pues yo les iré diciendo cuáles son las características de los diferentes califatos que se subdividen tras la gran revolución de los abasíes. El califato abasí, el califato algarabí, el califato idrisí, el califato omeya. Para el otro lado, que no aparece en este mapa, el califato gaznaví, ¿sí? Y obviamente la influencia arquitectónica de ciudades como Madinat al-Salam o Bagdad, ¿sí? Y grandes ciudades como Damasco y demás. Nos vamos a clavar en el califato fatimí, en el gran desarrollo de la África subsahariana del califato fatimí, y obviamente iremos conociendo sus diferencias tanto políticas, no hay religiosas realmente, pero sí hay políticas y geográficas. Y llegaremos al surgimiento del califato o el sultanato de los otomanos. ¿Ok? Pero ya vamos a ilustrarnos un poquito en cómo es este desarrollo del Islam. Ahora, una vez que entendamos cuáles son las características de los califatos que hemos mencionado, cuándo se sitúan históricamente, cuándo podemos ver que se transforman o se destruyen. ¿Okay? Además de eso, vamos a empezar ahora sí a ver la arquitectura, la escultura, la pintura, porque sí hay, y la caligrafía del mundo árabe. ¿Ok? Cuando surgen las primeras mezquitas, cómo son las características arquitectónicas de estas mezquitas, nos llevaremos una sorpresa muy grande cuando veamos la influencia romana en las primeras mezquitas, ¿ok? Cuando veamos la influencia cristiana en las primeras mezquitas y cuando entendamos y reconozcamos la influencia judía en las primeras mezquitas, obviamente, ¿no? Y conoceremos todo el arte islámico, bueno, una embarradita, ¿verdad? Porque no da para tanto. Ojalá en algún momento pudiéramos tener un curso de arte islámico enfocado al judaísmo, eso sería fenomenal. Arcos, columnas, paramentos, ventanas, ¿sí? Cubas o cúpulas. La importancia de la geometría dentro del arte islámico.
la importancia de la escritura cúfica, ¿sí? La escritura árabe dentro del arte islámico. Les adelanto algo, por ejemplo. Si nosotros vamos como turistas no musulmanes a un palacio o a una mezquita, estamos entendiendo una dimensión religiosa y arquitectónica e histórica. Pero las personas musulmanas que van a un palacio o una mezquita como turistas o como creyentes, además de entender este edificio en una dimensión histórica, religiosa y artística, lo leen, porque los edificios se leen. Todos los edificios se leen. Eso es impresionante en el Islam. Los edificios son libros. Uno va caminando por la Alhambra creyendo que, mira qué bonita tu decoración, pero no son decoraciones. Son fragmentos escritos que va desde una sutra del Corán, un pasaje del Corán, hasta el baño es para allá, ¿sí? Sala del sultán, ¿sí? Sala de la sultana. O sea, son letreros. Claro, como tienen toda esta creación estética muy entreverada de la caligrafía y el arte islámico, nosotros no alcanzamos a reconocerlos, ¿sí? Y bueno, vamos a estudiar también esta cuestión del arte cúfico, la escritura cúfica. Analizaremos cuáles son las características del arte religioso y la liturgia, qué es un mirab, qué es un mimbar, qué es un kursi, qué es un minarete o alminar, qué es una cuba, ¿sí? Qué es una mashrabilla. Todas estas terminologías, ajaraka, todas estas terminologías arabescas del arte islámico, arquitectónico, pictórico, escultórico y caligráfico, lo vamos a entender. Por ejemplo, aquí vemos un mirab, que es un nicho, una hornacina o nicho vacío, que representa la inmaterialidad de la divinidad, pero que al mismo tiempo nos señala hacia dónde debe ser el rezo, hacia dónde está la Meca. ¿Ok? Entonces, este nicho vacío son de múltiples formas. Aquí vemos un arco ojival, ¿sí? Un alfiz, todo esto se los voy a enseñar, ¿sí? Obviamente veremos cómo se hace la cerámica. Uy, no, ahí sí se van a quedar con la boca abierta. Es más, creo que todos vamos a querer saliendo, vamos a terminar saliendo de este curso queriendo ir a dar una vuelta por los lugares que vimos. Hablaremos de la cerámica y del mosaico musulmán, cómo se hace, ¿sí? Sales, minerales, hornos, arcillas, pigmentos, todo eso lo vamos a ver, ¿ok? Y vamos a identificar, por ejemplo, aquí, vean en este alfiz o marco exterior, donde se encuentra toda la escritura cúfica. Vamos a poder identificar ciertas cosas. No vamos a poder llegar a leer porque eso yo no lo sé, yo no les sé enseñar eso, pero vamos a identificarlos. Y obviamente cuando entendamos, reconozcamos, aprendamos estos elementos arabescos del arte musulmán, ¿sí? Vamos a identificarlos en grandes proyectos arquitectónicos del judaísmo sefardita, como por ejemplo la sinagoga hoy existente todavía de Santa María la Blanca en Toledo, o la famosísima sinagoga de El Tránsito, y les diré por qué es del Tránsito, ¿ok? En Toledo, España. Arcos polilobulados, ojivales, paramentos, artesonados de madera, ajaracas, yeserías, lo que significa. Y veremos, obviamente, cómo es la influencia hacia una construcción de una decoración con escritura hebraica. Así como los musulmanes generaron estas cenefas con escritura cúfica en Santa María, Nuestra Señora del Tránsito, en la Sinagoga del Tránsito, podemos ver toda la escritura hebraica como parte de una documentación a la vez que es una manifestación estética. ¿No? Entonces, claro, si ya entendemos el mundo musulmán, si ya entendemos el mundo gótico cristiano, hacemos el mix de los dos y estas clases van a ser muy divertidas porque vamos a decir, mira, ahí está un arco, mira, ya identifiqué esto, es cristiano, esto viene del mundo cristiano, esto viene del mundo musulmán, y así nos vamos a ir dando cuenta de la enorme influencia de cada uno de estos elementos. Obviamente también les enseñaré
cómo se construyeron estos artesonados o estos grandes techos de madera, que por cierto no son exclusivos del arte judío, sino también los encontramos dentro del arte cristiano y dentro del arte musulmán, ¿no? Lo volvemos a lo mismo, la asimilación cultural, artística y estética de estos pueblos, ¿ok? Llegaremos entonces al enorme bloque, el bloque número 3, aquí dice 2, pero es el bloque número 3, que es el Renacimiento. Les explicaré qué cosa es el Renacimiento, si realmente existió el Renacimiento o es una mentira que nos han inventado, ¿sí? Como muchas cosas en la vida, y por qué es tan importante el Renacimiento. ¿Cuáles son los principios filosóficos, del pensamiento, religiosos, científicos, que invitan a que de pronto el mundo salga de este, es un mito, por eso lo pongo entre comillas, mundo oscuro de la Edad Media, porque no tuvo nada de oscuro, esto es un mito, el oscurantismo de la Edad Media nunca existió, fue una época de mucha luz. La Edad Media culturalmente estuvo igual de iluminada como las grandes catedrales a partir de sus vitrales que permeaban toda la luz en formas de colores y demás. O sea, esa es una muy bonita alegoría para decir que la Edad Media no. Sí había pestes y había enfermedades y malos reyes, pero ¿no acaso no tenemos políticos de pacotilla ahora? ¿No acaso no vivimos con el COVID? O sea, esas cosas siguen pasando, o sea, y las guerras, las hambrunas, eso sigue pasando. Eso no es exclusivo de un periodo, ¿ok? Entonces, el Renacimiento, vamos a ver qué es lo que se diferencia realmente, pues, del Renacimiento. ¿Por qué es tan famoso Miguel Ángel, Leonardo y Rafael? ¿Por qué un grupo de pintores de la Lombardía y pues sí, de la zona de la Lombardía italiana cambiaron el mundo de pronto, de la noche a la mañana? Bueno, a lo largo de décadas. Y cómo es que estas nuevas propuestas fueron aceptadas y cómo es que se volvieron como rockstars, ¿no? Realmente, y como personajes a seguir en absolutamente todo. Sí hablaremos, obviamente, de las obras más importantes de cada uno de los artistas, sus propuestas, y aprenderemos por qué la Mona Lisa es tan famosa y por qué todo el mundo se arremolina a verla. Un poquito de spoiler, no es tanto la pintura, es lo que le pasó después a la pintura, ¿ok? Y bueno, conoceremos las nuevas transformaciones estéticas del Renacimiento, especialmente en un proyecto que incluye un pensamiento judío. Me refiero al proyecto del Vaticano. En el proyecto del Vaticano, de la remodelación del Vaticano, nos encontramos grandes estructuras como el proyecto de Miguel Ángel sobre la construcción, terminación más bien de la Basílica de San Pedro, pero también nos encontramos con la enorme reforma del Papa Sixto IV y Julio II a la ya existente Capilla Sixtina. Por eso se llama Sixtina, porque la hizo el Papa Sixto IV. Pero el Papa Julio II, paréntesis, uno de los mecenas más importantes de la iglesia cristiana, católica, romana, cerro paréntesis, va a generar una influencia de la perspectiva judía. Y vamos a leer iconográficamente, esto va a ser una sesión bien interesante, el valor de la perspectiva judaica que los pintores, ¿sí? Porque no solamente Leonardo y Miguel Ángel, ¿ok? Los pintores van a tener en la Capilla Sixtina, con influencias de ideas judías. Desde el diseño de la capilla, la construcción arquitectónica, hasta las obras de todos los artistas, porque son muchos. No nada más es importante la obra del techo de Miguel Ángel, ¿sí? Ni tampoco el juicio final de Miguel Ángel, sino pintores que van desde Masaccio, Mantegna, Bramante, a lo largo de la arquitectura, todo a lo largo del plano artístico y estético de esta capilla. ¿Okay? Y sí veremos cuál es la influencia judía que tuvo Miguel Ángel para generar esta pues propuesta de un discurso del Antiguo Testamento, particularmente de la Torá, ¿sí? Y de algunas partes de los Ketuvim,
¿Ok? Entonces, esto también es interesante porque podremos verlo a un nivel simbólico un poco oculto, porque obviamente de esto no se habla mucho en el cristianismo. De hecho, cuando yo enseño este tema en comunidades católicas o cristianas, pues sí, se enoja un poco la gente o se saca de onda porque no están acostumbrados a relacionar la pintura que está plasmada en la influencia del pensamiento judío del Renacimiento, ¿no? No quiero decir con esto que sea un código da Vinci, que ahí esté escondido los secretos de la Torah. No, 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 para nada, no va por ahí. Pero sí tiene una base judía de pensamiento muy importante, el discurso narrativo. ¿Sí? Si uno lee la Biblia cristiana, lo lee de una manera. Si uno lee la Torá y compara los pasajes de la Torá, hay simbolismos que salen a la luz, como el hecho, por ejemplo, de que Adán esté plasmado, pegado, adosado, unido a la tierra, recostado en la tierra. Él es la tierra. Este discurso no es un discurso cristiano, porque la relación entre Adán y Adamá se perdió dentro de la cristiandad. Y la relación de Adán y Adamá como Adán y tierra sigue en el judaísmo muy presente. Y es lo que se plasma aquí, ¿no? Además del hecho de que Miguel Ángel haya decidido escoger escenas como el asesinato de Amán, de Purim, ajá, o el báculo de Moisés con la serpiente. O sea, son escenas todas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué están plasmadas ahí? Bueno, ya lo explicaremos. Seguiremos avanzando, no solamente con la influencia de las ideas del Renacimiento en el judaísmo y viceversa, en la pintura, sino también en la arquitectura. Y ya entonces haremos un recorrido por las sinagogas del periodo que nosotros llamamos renacentista y podemos entender a qué responde culturalmente cada una de estas sinagogas. ¿Por qué es un arte renacentista? ¿Por qué empiezan a adoptar estas características? Y podremos también voltear a ver las reformas en el arte ashkenazí, que no es ni arquitectura ni pintura. Me refiero a todo el compendio documental. Talmudim, Sidurim, todos estos Ketuvot, todos estos Agadot, todos estos documentos, ¿sí? De la liturgia judía en Ashkenaz. Y con ello, en el Renacimiento, empezaremos a entender y a conocer el repunte o resurgimiento de la cultura judía ashkenazí, que durante casi toda la Edad Media estuvo sobajada y sometida por las leyes y las reformas de los gobernantes medievales. ¿Y cómo es que en el Renacimiento, y por qué, estas comunidades ashkenazim empiezan a irse para arriba? Al grado de que eventualmente ya en el siglo XVII, XVI, XVII, posteriormente XVIII, vamos a encontrar este maravilloso movimiento intelectual del mundo judío ashkenazí y que identificamos como la Haskalah. Entonces vamos a hacer esta conexión, ¿no? Del contexto cultural por el cual se va a ir desarrollando. Bueno, y finalmente terminaremos nuestro curso de 14 sesiones con el entendimiento del arte flamenco. ¿Por qué es tan importante Flandes? ¿Por qué es tan importante lo que hoy conocemos como Holanda, Luxemburgo, Baviera, Brandenburgo, Mecklemburgo? ¿Y por qué particularmente el más importante es Holanda, los Netherlands, los Países Bajos, como se le llama en el castellano? ¿Ok? Estos países, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un lugar tan alejado allá en el norte es tan importante al grado de que en la historia del arte se habla de un segundo renacimiento, el renacimiento flamenco? Aquí podemos ir viendo algunas de las propuestas. Uno, el realismo cuasi fotográfico que van a llegar, que van a lograr autores empezando por Bosco hasta terminar con Jan van Eyck, por ejemplo, Jan van Dyck, o qué decir de un Johannes Vermeer. Esto les va a volar
la cabeza. Por eso es una gran revolución del arte, de la pintura y de la escultura. Vean nada más el realismo, el naturalismo de estos retratos de mujeres, y hay más, hombres y demás, en el mundo flamenco. Ahora bien, la libertad de pintar viene acompañada con la libertad de la elección religiosa. Hablaremos del superproblemononón gigantesco que fue la reforma luterana, la separación del protestantismo y del cristianismo católico. Cómo se separan estos dos bloques y las enormes guerras que comienzan, ¿no?, a partir de este movimiento. Y cómo el arte luterano influenciará al arte judío y viceversa, ¿ok? Los libros de oraciones, las Agadot para Pesaj, toda esta estética nueva permitirá ir construyendo cosas que ya existían desde la Edad Media, como los estamos viendo aquí, hasta generar una nueva comunidad autónoma, argumentada social y políticamente, que es la comunidad de Ámsterdam. Y obviamente nos meteremos a visitar la sinagoga de Ámsterdam y entender el contexto cultural y artístico que permitió a la comunidad de Ámsterdam el desarrollo de un Baruch Spinoza. ¿Ok? Esta imagen de una Biblia judía, Bereshit, con la palabra Bereshit del Génesis, y la representación antropomorfa de Adán y Eva, y empezamos todo, Noé está por acá, Jacob con la escalera, Jacob peleando con el ángel para ser Israel, para volverse Israel, no, o sea, todo se sorprende, nos sorprende. ¿Cómo es posible que en un libro religioso exista la representación humana? Bueno, pues porque el arte judío se va a enfrentar a un contexto de revoluciones, de cambios en el pensamiento que nos van a ir empujando hacia una nueva manera de concebir el judaísmo. Entonces, bueno, eso va a ser los temas que vamos a ir tocando a lo largo de 14 sesiones, ¿ok? Siempre con bibliografía y videos y muchas cosas recomendados, ¿no? Y creo que va a ser muy importante para las personas que están interesadas por el arte, ver el arte judío, pero no desde esta narrativa de vamos a aprender lo que fue el arte judío de cajón, no, sino entender por qué, qué aportó las otras religiones y culturas, al revés, qué aportó el judaísmo a las otras religiones y culturas, ¿no? Y todo este enorme bagaje cultural. No lo puse en la presentación, pero lo vamos a tomar aquí una clase especializada, específica en las manifestaciones culturales y religiosas que las comunidades criptojudías en México tuvieron. Porque hasta hace poco sabíamos de los Carvajal, hace pocos 100 años. Pero hoy, gracias al trabajo de los especialistas, no solamente sabemos de los Carvajal, sabemos de los Carvajal y de la enorme comunidad criptojudía que estuvo y las herramientas que han dejado. Las evidencias arqueológicas Juliantla, ¿ok? Hasta, y aquí es donde se nos vuela la cabeza, y esto es descubrimiento del año pasado, porque tengo el privilegio y la fortuna de formar parte del sínodo de uno de los arqueólogos que se ha dedicado a estudiar en México la migbe de Juliantla, y la tesis del doctorado de este chico, el maestro Diego Serrano, hace que se nos vuele la cabeza. Shofarim, monedas con estrellas de David, punteros de Torá y un montón de cosas de la liturgia judía encontradas en pleno centro histórico de la Ciudad de México en excavaciones arqueológicas. O sea, es un mundo material que ahí está, solo que no lo habíamos sabido leer como sociedad. Ahora, con el trabajo interdisciplinario, se puede
leer todo esto. Entonces, todo ese recorrido lo vamos a ir haciendo a lo largo de las sesiones. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Como dijera Verónica Castro, el tiempo es nuestro peor enemigo. Ya se nos acabó. Ok, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Me da muchísimo gusto ver aquí a mi querida Raquel Mintz por acá. Le mando un besote. Mi querida Raquel, a Sara Gutovsky, de verdad es bien bonito. Inscríbanse, pregunten aquí con mi querida Ana Flores, que está al pendiente. Eh, todo empezamos en marzo, ¿ok? Y es la clase, son los miércoles de 6 a 8 de la noche en formato Zoom, ¿ok? 2 horas con un breve descansito por ahí entre hora y hora. Y en la plataforma subo diagramas, bibliografía, referencias, videos, el material. Las personas que ya tomaron el módulo 1, que fue de la antigüedad al inicio de la Edad Media, ya saben cómo trabajamos, ¿ok? Y bueno, aquí está mi querida Nelly Galloso, que también está aquí, que también tomó, de verdad. Ojalá que se puedan inscribir. De verdad, un saludo también para aquí hacia Monterrey, por supuesto, Sara, muchas gracias, ¿no? Y bueno, Irán, por supuesto, acá Ana Flores te va a ir compartiendo todo. Arriba en este chat está el flyer descargable y el link que nos pone Ana Flores para inscribirse. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Tamara, Dan, todos los amigos y las no amigos, pero que ahí estamos acá y nos volvemos amigos. Alta, qué gusto también verte. Por acá un besote. Y bueno, pues sin más ni más, a sus órdenes quedamos. Un abrazo a todos y buenas noches. Hasta luego. Gracias, gracias. Bye, Raquel. Bye, nos vemos. Qué gusto. Chao, chao. Vania, qué gusto verte por acá también. Escríbanle a Ana. Sí, ya están sonando los teléfonos, están esperando los teléfonos acá. Ok, un abrazo a todos y gracias por su atención. Bonita tarde.